La mesa que hoy organizamos se llama La peste y la belleza en días de crueldad expuesta, para realizar unas reflexiones en común. Los expositores de la mesa, por orden que vamos a realizar, de una exposición de cada persona de 10 minutos. En primer lugar, va a exponer Sonia Malva Basualdo, que es licenciada en Artes Visuales, psicodramatista y corpodramatista. En segundo lugar, va a exponer Carolina Weinerman, psicóloga comunitaria, arte terapeuta, escritora y trovadora. En tercer lugar, va a exponer Alfredo Grande, anarco-psicoanalista, escritor, actor y director teatral. Y en cuarto lugar y por último, Vicente Citolema, poeta, dramaturgo, periodista y abogado. Como dije, cada expositor va a disponer de 10 minutos. Cuando lleguen a los 9 minutos, yo lo que voy a hacer es avisar que quedan un minuto para que vaya cerrando. Las personas que están asistiendo a la mesa redonda por este medio únicamente van a poder intervenir por chat, con lo cual, bueno, comencemos. Sonia, podés comenzar. Bueno, primero agradecer a Vicente, Héctor, lo veo también a Alfredo. Bueno, feliz, gracias por la posibilidad en la participación. En relación al título, ¿no? La peste y la belleza en días de crueldad expuesta. Para poder hablar del lugar del arte como productor de salud, resulta interesante adentrarse en el título, que obviamente nos interpela, y en las pestes, tanto metafóricas como concretas, de estos tiempos crueles, como así también en las implicancias y el surgimiento de la peste coronavirus en medio del avance neofascista que viene aconteciendo desde hace tiempo. Y si hablamos de peste y de fascismo, no podemos no nombrar a Camus, que en su último párrafo va a decir, de la obra La peste, ¿no? Va a decir: oyendo los gritos de alegría que subían de la calle, Rie tenía presente que esta alegría está siempre amenazada, pues él sabía que esta muchedumbre dichosa ignoraba lo que se puede leer en los libros. El bacilo de la peste no muere ni desaparece jamás, que puede permanecer durante decenios dormida en los muebles, en la ropa, en los papeles, y que puede llegar un día en que la peste, para desgracia y enseñanza de los hombres, despierte a sus ratas y las mande a morir en una ciudad dichosa. Y entonces surgen algunas preguntas. ¿Cuáles van a ser las implicancias sociales, ya que esta peste concreta surge en un contexto de crueldad expuesta, donde tenemos como escenario la naturalización e institucionalización del neofascismo? ¿Y por qué hablar de institucionalización? Porque los grupos fascistas se han configurado hoy como partidos políticos en Europa. Ejemplo de lugares: Alemania, Italia, Francia, Austria, Grecia, Polonia, Holanda, Hungría. En Estados Unidos tenemos a Donald Trump en el gobierno, xenófobo confeso. Y en Brasil, el presidente Bolsonaro. Y cuando hablamos de naturalización, no de institucionalización, sino de naturalización, tiene que ver con el horror del neofascismo en lo cotidiano. Por ejemplo, que en España 5.000 manifestantes jóvenes y adolescentes entonen himnos fascistas haciendo el saludo. El mar Mediterráneo sea un cementerio el mayor cementerio de inmigrantes del mundo. Que el Reino Unido hoy
sea una creciente amenaza de grupos de extrema derecha. Entonces, en este contexto cruel, quizás también aparece esta pandemia como un indicador de clase. Esta que estamos atravesando es eurocéntrica y blanca, o eurocentrista y blanca, pudiendo infectar a otros iguales a nosotros. En cambio, las otras que solo atacan a los pobres, hambre, dengue, sarampión, no son declaradas. ¿Cómo pensar la sociedad para que no se transforme? Entonces, en estos tiempos crueles, ¿cómo impacta la pandemia coronavirus? ¿Cómo impacta? Sería una pregunta. Otra, ¿cómo pensar la sociedad para que no se transforme en un escenario distópico? Pensamos como acciones, ¿qué acciones lograr para que este virus no resulte funcional, abonando que el miedo se transforme en terror social, obvio, en el quedar infectado y este terror devenga en violencia sobre los contagiados? Ayer en Estados Unidos personas levantaban carteles que decían: sacrifiquen a los débiles. Y en los ascensores porteños, yo vivo en Mar del Plata, pero en los ascensores porteños hay notas echando a los trabajadores de la salud por miedo al contagio. Y ayer también vi en la televisión donde una familia de un enfermero que se había contagiado, había muerto, no solo no podía velar el cuerpo del muerto, sino que tenía miedo por su propia seguridad ante la virulencia del barrio. Y desde aquí, a partir de esta compleja conjunción de elementos, donde los medios hacen su parte, obviamente, se va conformando una suerte de desprecio al otro, enfermo o posible enfermo, pero siempre pobre, donde la aporofobia se vuelve un revelador de lógicas afines al autoritarismo y la justificación de la violencia por temor al contagio. Y aparece entonces un sectarismo, sanos versus enfermos. A rajatablas aparece esto. El retorno por otros medios de lógicas de exclusión y de rechazo. Y entonces surge la pregunta, ¿qué hacer, no? La famosa pregunta del libro de Lenin, ¿qué hacer? Y nosotros pensamos en el arte y en los recursos que brinda. Nos surgieron algunas reflexiones sobre el arte y la salud mental en estas situaciones de encierro. Hoy, que estamos en medio de una cuarentena y nos pesa el aislamiento, pensamos, ¿cómo se sentirán quienes están en contextos de encierro permanente, en un manicomio, por ejemplo? Y otras preguntas. ¿El encierro cura o produce efectos desubjetivantes? Y aquí vamos a hablar de nuestra propia práctica, del valor del arte y del juego, que aún en la virtualidad, en muchos casos permite romper el aislamiento para pensarnos en comunidad. Decir desde nuestra práctica quiénes somos. Nosotros somos un proyecto de extensión de la universidad llamado Colectivo Crisálida, que trabaja desde el arte con personas que han estado en contextos de encierro psiquiátricos y en situación de vulnerabilidad, realizando acciones artísticas con incidencia concreta en la comunidad. Nuestro proyecto de extensión tiene ya 14 años. ¿Y por qué el arte? Y acá aparece Alfredo Moffat diciendo, el arte existe porque existe la muerte, porque el arte permite esclarecer y enfrentar lo desconocido desde un sentido estético, adentrándose en el misterio, la angustia,
Si no, no es arte. Habla de un arte para elaborar lo que no se comprende, lo profundo, lo reprimido, lo escindido, aquello que angustia. Nosotros apostamos a un arte que no se circunscriba solo a la palabra, sino que habilite líneas de fuga desde el cuerpo, el color, el sonido, que multiplique las voces, los sentires y los miedos. Un arte como herramienta de transformación que incide en los planos individuales, grupales y comunitarios, permitiendo desde la singularidad, desde el nosotros, el lazo social, para que lo que se aprenda y se cree se resignifique en las plazas, en los barrios, en las escuelas, en las facultades. Sonia, queda 1 minuto. Perfecto. Decime cuándo y ya cierro. Perfecto. Un minuto. Perfecto. Aunque no trabajamos con personas internadas, lo han estado durante años o tienen cantidad de internaciones. Y en sus cuerpos aparece escrita la historia de su tránsito por los contextos de aislamiento. Cuerpos como texto donde confluyen atravesamientos individuales, familiares, sociales, siempre políticos. Y allí redoblamos nuestra apuesta en trabajar desde la potencia creativa, desde la posibilidad, brindando herramientas para resistir los modelos hegemónicos mediante los cuales se da forma al sentir, ver y decir de los sujetos en estos tiempos crueles. Cierro con, porque es desde el arte donde se reconstruyen o construyen nuevas subjetividades y empoderamientos. Pensamos el arte como forma de salvataje subjetivo que se aprende y se comparte, que conmueve y trasciende. Un arte de resistencia donde la muerte no tenga dominio. Ahí está. Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias. Continuamos con Carolina Weinerman. Adelante, Gracias por la invitación. Yo tengo ganas de también tomar algunas ideas a partir del título, también compartir algunas ideas sobre las cuales empecé a escribir, que es vincular afecto y afección con infección y efecto. Luego compartir una canción y compartir algo de la experiencia en salud pública donde trabajo en La Matanza. Voy a tratar de hacerlo condensado y después a quien le interese les puedo mandar el escrito. Quería tomar algunas de las producciones que aparecieron últimamente. Armé un punto de poder, no un PowerPoint, un punto de poder para recomendar a María Galindo y Rita Segato, que escribieron 2 artículos de los que más me gustaron últimamente. Voy a tomar estas ideas de Deleuze y Guattari, de Kusch, del pensamiento decolonial, y de Omar Riachi, yuyero de Capilla del Monte. De Rita Segato, el desafío de invitarnos a pensar que esto que está pasando, o en esto que está pasando se juega el derecho a narrar qué es lo que sucede, y a veces ella dice el COVID-19 como un significante vacío, o en todo caso, significados y sentidos en disputa, es decir, que no están dados, y que esta incapacidad de estar, en términos del filósofo argentino Kusch, nos interpela en nuestro estar en la Pachamama, en este momento. La peste, que es lo que está en el título, a mí me lleva a pensar en lo que apesta. Es decir, qué apesta y qué no apesta. Y acá tomo a Sonia, o me cuelo en lo que decía Sonia para pensar esto. Me pregunto por la función del olfato, tan importante, y que lo que apesta es un rechazo, y es una función importante poder sentir rechazo por ciertos alimentos, por ejemplo, o sentir la atracción por otros alimentos. Y dice Omar Riachi que perdimos la costumbre de oler el alimento y a través del olfato poder ubicarnos en el universo sabiamente. Y esto tiene que ver con que lo que nos apesta o lo que no nos apesta, es decir, aquello que nos agrada o no nos agrada,
tiene que ver con una modulación o la situación de colonización por la que atravesamos en el continente también. Según Omar, la situación de Hualicho por la que atravesamos. Y entonces a mí me lleva a pensar que cuando hay algún concepto, según, o tomando a Deleuze y Guattari, siempre esto está unido a un afecto y a un percepto. Es decir, que lo afectivo o la afección y la forma de percibir tienen que ver con lo conceptual. Entonces, jugando con palabras, en estos días me puse a pensar dentro de la afección, cómo incide el discurso, la narrativa de la infección. Siento que el modelo médico hegemónico, que es una noción que nos sirve para hablar de la preeminencia o de la importancia que toma el modelo médico en nuestra sociedad, creo que si antes llevaba ventaja, ahora está queriendo ganar por goleada, pero el partido no está cerrado, obviamente, y creo que, bueno, en este discurso técnico que vimos principalmente en los medios, la herramienta de la estadística, creo que es sobre todo lo que imperó en los primeros momentos de esto que estamos atravesando. Esta narrativa de la infección, que tiene que ver y es parte de la afección, tiene una temporalidad mediática, tiene la temporalidad de lo médico, es decir, la incubación, la curva, y creo que estalla en las instituciones, en los hospitales, en la escuela, en la policía, bueno, esto remite a Foucault, ¿no? Y me parece que la afección, o la dimensión de la afección, es lo invisible esencial a los ojos, es lo que sentimos y que a veces no podemos dar cuenta mediante el lenguaje, mediante las palabras. Acá también voy a tomar lo que decía Sonia. Y lo interesante de la dimensión afectiva es que su temporalidad es mucho más amplia que la de la temporalidad de la infección. Por ejemplo, también en cuanto a la medición o la posibilidad de capturar eso que sucede, no es lo mismo hablar de las personas infectadas que de las personas afectadas por esto que pasa. Y la afección estalla y está presente y está en los cuerpos. Me parece que no podemos desestimar qué es lo que sucede y lo que atañe al discurso de la infección, pero también es importante preguntarnos por la afección y por ende tratar de pensar los efectos y qué efectos nos parece importante pensar y producir. Por ejemplo, algo que noté en las situaciones que acompaño en mi trabajo es que en estos últimos días mucha gente decidió dejar de escuchar las noticias para cuidarse, o por lo menos reducir el tiempo de exposición a las noticias. Quizás ustedes también lo están notando. Bueno, y en relación al tema que nos une, que también es la belleza, me parece importante entonces incidir buscar o preguntarnos cómo incidimos desde el afecto y el percepto, que también está en los conceptos o en aquello que está en disputa. Pensaba, bueno, si se trata de un virus, ¿cómo sería el hackeo al sistema? O ¿cómo sería el estar en la potencia de los cuerpos? Y cómo lo bello, que para mí, siguiendo también tomando a Puig, a Adolfo Colombres, es también lo bello incluye lo feo, lo amorfo, la ironía, toda la potencia de la cultura nuestroamericana y la cultura popular, que también está colonizada o está mediada. ¿Cómo podemos a partir de eso buscar ir más allá de la peste? Así que para eso quiero compartir una pequeña canción que me surgió en estos días y como modo de acompañar. Y dice así. Si no puedo tocarte en abrazos, te abrazo con mi voz. La voz es el cuerpo que llega más allá de donde estoy. La voz es el cuerpo que llega más allá de donde estoy. Te escucho en el silencio, te abrazo con mi voz. Es lindo lo que tenemos cuando hay eco en el corazón, el corazón, el corazón.
Y bueno, esto es un poco lo que sucede en el lugar donde trabajo, que es la Sala de Salud Almafuerte, en la red territorial de salud mental en el municipio de La Matanza, donde en este tiempo nos organizamos a partir de la organización comunitaria que ya veníamos construyendo desde hace aproximadamente 5 años, a partir de conformar un equipo de salud mental y comunitaria que incluye a personas designadas por el nivel municipal y provincial, pero también a vecinos y vecinas. Este es un equipo hermoso que fuimos construyendo, en el cual la población cercana al centro integrador comunitario donde está la sala y al barrio tiene un rol activo, y también generamos una especie de red de apoyo mutuo que empezó a operar en estos días, donde la voz fue y es el cuerpo también, para que los cuerpos no estallen. ¿Qué es lo que hacemos? Y bueno, quería compartir una pequeña experiencia que estamos haciendo ahora y que hemos hecho a partir de las redes que fuimos tejiendo en estos momentos, en los trabajos grupales. Nos propusimos en una primera etapa hacer un gran poema. Entonces teníamos que completar frases, o la consigna fue completar frases que dieran cuenta de cómo nos estábamos sintiendo en ese primer momento. Por ejemplo, siento miedo, pero, o otras frases. Y así armamos un gran poema que ustedes pueden encontrar. Acá, por las dudas, pongo la hoja en Sala de Salud Almafuerte, en Facebook, después lo pongo si no en el chat. Y pueden encontrar... Queda un minuto, Caro. Perfecto. Y ahora estamos tejiendo audiovisualmente a partir de material que las personas nos enviaron. Buscamos hacer propuestas que nos tejan y que nos encuentren generando y fomentando la organización comunitaria. Me parece que en este marco es importante reflexionar acerca de qué lugares y de qué modos tejemos red en salud comunitaria. Voy a hacer una canción más que está cronometrada, es solo un fragmento. Margen, ¿por dónde corres? ¿Cuál es tu borde? ¿Cuál es tu ley? Flor de lo que se corre, el centro duro del mal poder. Canto que se susurra luego escrito, cantos llorados hoy son ríos, hay derechos que son curvos, hay curvas en los cuerpos, hay cuerpos que responden. No que ayer me la pregunta. Hay sujetos no sujetos al pensar de ciertos ruidos. Hay pensares que se sienten encontrémonos en estos tiempos, es fundamental. Muchas gracias. Muchas gracias, Caro. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con Alfredo Grande. Adelante, Alfredo, cuando vos quieras. Bueno, muchas gracias, Héctor. Ante todo, contento de participar, tranquilizar a todos en que no pienso cantar, así que por ese lado la cosa va a andar bien. Y tirar algunas ideas de estas últimas décadas, antes hablaba en años, ahora hablo en décadas, que esta epidemia, pandemia, ha puesto de alguna manera brutalmente en superficie.
hace muchos años, en otra reencarnación, cuando Vicente Citolema inauguró la Universidad Popular Madre de Plaza de Mayo, me invitó a coordinar un seminario, marxismo, capitalismo, psicoanálisis, y recuerdo, incluso lo recuerdo como una pesadilla, las palabras que él dijo, que me invitaba porque quería reinstalar en la izquierda la problemática de la subjetividad. Bueno, en última instancia, de eso se trata. Mi desarrollo tiene que ver con el psicoanálisis implicado, pensado como un analizador o fundante represor de la cultura. Esto para mí es una idea central, que podría considerar casi una idea delirante, en el sentido de que toda cultura tiene un fundante represor. Habrá excepciones, después me las cuentas, me las mandas por chat y yo muy contento. Pero en principio, la cultura occidental, judeo-cristiana, y algunas cosas que están muy cerca, tiene un fundante represor. Incluso algunas revoluciones han tenido un fundante represor, e incluso la Universidad Popular Madre Plaza de Mayo naufragó por un fundante represor. Ahora, el fundante represor, como el fundante, no aparece en la superficie. ¿Qué es lo que lo hace aparecer en la superficie? En la superficie lo hacen aparecer los analizadores. ¿Qué es un analizador? Bueno, todo aquello que pone en superficie el fundante de cualquier situación, en este caso el fundante represor. He escuchado, supongo ustedes también, un aviso de YPF, donde con un locutor con voz muy aguardentosa, que parece el Galtieri borracho que nos llevó a la guerra de las Malvinas, dice: un enemigo que nos da la cara. Bueno, es difícil que dé la cara porque es un virus, los virus no tienen cara, ya lo sabemos, bueno, pero este tipo de idioteces que se están diciendo desde el comienzo de la pandemia, de la cuarentena, hablando del famoso ejército invisible, del enemigo invisible. Y una de las cosas que más me ha preocupado, no me voy a colgar de lo que dijo Sonia ni lo que dijo Carolina, porque realmente, pero bueno, voy a tomar unas cositas interesantes. Esto del fascismo me preocupa, pero más me preocupa la tibieza, por no decir la ingenuidad, o ya directamente voy a decir la complicidad de la socialdemocracia o de los progresistas frente a los fascismos. Esto lo dije en el Borda, cuando las tropas de Macri entraron a balazo limpio, de que evidentemente había una actitud cómplice frente a los excesos de lo que yo en esa época llamaba fascismo de consorcio. Excedió el consorcio y terminó siendo ya planetario. ¿A qué me refiero? A que si uno utiliza las armas del enemigo, aunque gane, triunfa el enemigo. Es muy simple. Si ubicamos esto en el plano de la lógica de la guerra, de la lógica de los ejércitos, de los enemigos invisibles, de todo ese discurso tan afín en la... Faltaba que dijera que el virus es un virus rojo, ¿no? Es un trapo rojo, cosas por el estilo. Aunque ganemos, vamos a perder. Y en ese sentido, sí, creo que la cuarentena y la forma en que está instrumentada parte de un real, de un núcleo de verdad. Esto es importante. La cuarentena y el aislamiento social obligatorio tiene un núcleo de verdad. ¿Y cuál es el núcleo de verdad? La existencia de un virus altamente contagioso y de muy baja letalidad. Ahora, como estas prácticas comunitarias, lo tenemos que pensar en términos comunitarios, no en términos virológicos, porque hay teorías de todo tipo. En términos comunitarios, lo que dijo Christine Lagarde, del Fondo Monetario Internacional, que creo que no debe estar en esta mesa, pero es una persona para escuchar, lo dijo claramente: hay una población excedentaria, sobrante de viejos, que a ver cómo hacemos para eliminarlos. Yo creo que tal como está planteado en el mundo, siempre hay daños colaterales. En la Segunda Guerra creo que murieron 70 millones de personas, así que todavía este virus está llevando un chiquitaje, digamos, no afectan a los grandes poderes transnacionales. Evidentemente es una de las tantas formas que tomó la solución final a lo largo de la historia. Uno podría hacer la historia desde la historia de las soluciones finales. No solamente la que propuso el nazismo, sino, por ejemplo, la que propuso Roca con la conquista del desierto, sin ir más cerca. Hoy los pueblos originarios han hecho escritos muy importantes y han advertido sobre todo esto. Porque un día antes de que saltara el virus, un día antes que saltara la cuarentena, evidentemente el capitalismo, en ese desarrollo
absolutamente desmesurado, que Fidel Castro ya lo dijo en 1986, que se estaba comiendo a sí mismo. ¿Por qué? Por el excedente productivo. Este virus, no sé si fue inventado fue un buen invento, si lo encontraron de casualidad, porque pasaba por ahí y lo agarraron, pero está siendo instrumentado realmente para algo que es absolutamente necesario para el capitalismo en esta fase, que es eliminar la población excedentaria, tanto de trabajadores, de viejos e incluso algunos jóvenes que por ahí terminan teniendo ideas raras. En este sentido, la cuarentena viral es la continuación por otros medios de la cuarentena política. No nos tenemos que olvidar, perdón, el que se quiere olvidar se olvida, porque somos libres, pero yo no me quiero olvidar de que el gobierno de Macri, que fue lo más cercano a la solución final, duró hasta el último día de mandato, porque era más importante sostener el mandato jurídico y político que salvar a la gente que se estaba destrozando. Y que también se recomendó que la gente se quedara en la casa, y que no hubo ninguna huelga general decretada para parar al macrismo. Entonces el macrismo no es el origen de todos los males. Yo diría al revés, todos los males terminaron en el macrismo, y el macrismo ya fue un antecedente de solución final. Todo aquello que para la izquierda es un problema, para la derecha es una solución. O sea que no es cierto que todos estamos preocupados por el virus, por la propagación, por los muertos y demás. No, no es así. No es así. Para los grandes poderes transnacionales, esto puede llegar a ser una maravillosa forma de tenernos por motu propio, encerrados en nuestras casas sin la menor capacidad de que nadie se le ocurra decir ahora todo el poder a los soviets, porque creo que lo meten en el primer manicomio que está cerca, ¿no? Sí, hemos sido reducidos a individuos, ni siquiera sujetos, sino individuos con vínculos primarizados, familia, amigos, amante. Ahora el Estado permite el sexo virtual, gran descubrimiento, digamos. Parece que antes no sabían que había sex shop, valores transitorios y demás. Bueno, ahora podemos, finalmente la masturbación va a ser un mandato, quizás sea el único progreso visible, pero de todas maneras estamos siendo primarizados en vínculos familiaristas. Bueno, eso es un riesgo muy importante. Yo creo que no se puede salir de esta solución final propuesta por los grandes exterminadores de la tierra, que han estado siempre, por supuesto, pero siguen estando, desde medidas contemplativas, tibias, pedirle por favor, me das un 2% de tus supermillonarias ganancias, a ver, banco que me querés tanto, tírame un préstamo a tasa cero, sé buenito, dale, no jodas. Así no. Es más, creo que la nacionalización de la banca, del comercio exterior, de un banco central que sea un banco de desarrollo, ahora o posiblemente nunca. Un minuto queda, Alfredo. Gracias. En un minuto quiero decir que, como dije ayer una vez, esta sociedad se pudo recuperar gracias a la lucha de muchas y muchos y muchas de los estragos de la dictadura militar. Pero fíjense que todavía no nos hemos recuperado de los estragos del menemismo. La medicina privada, no el modelo médico hegemónico, que yo creo que ahí hay una trampa. La medicina privada, las prepagas deben ser destruidas, deben ser expropiadas de sus dueños, porque son seguros de salud. Y creo que este es el momento de volver al viejo seguro nacional de salud de Aldo Neri, que fue también abortado, como fue abortado el presidente Ilía por las grandes transnacionales farmacéuticas. Muchas gracias por su tiempo y seguiremos en la charla. Muchas gracias, Alfredo. Muy bien. Bueno, vamos a continuar con el último expositor, con Vicente Citolema, que, bueno, está a comenzar. Adelante, Vicente. Bueno, muchas gracias. Hablaremos Urbi et Orbis, que me resulta más fácil a mi edad que otros
otras formas de presentación. Intenté que fuera algo gracioso, pero como suele pasar, no lo logro. Me pregunto, siempre que me invitan a hablar, ¿desde dónde hablo? ¿Desde qué lugar? Muchas veces tengo una experiencia como punto de partida. Me atrevo con citar algún libro de alguien que me interesó, o por qué no, alguno de los 20 o más libros que he escrito en mi vida. O el pensamiento de alguien que me impresionó. Pero también es cierto que en este momento, desde donde hablo y me pongo en un lugar donde hasta ahora nunca me había puesto, que es el lugar de lo descartado, de lo desechado, diríamos de la pura basura, que significa un lugar que no transité, por más que me haya afectado el espacio o el lugar de basura al que fue condenado buena parte de nuestra sociedad y de las sociedades en el mundo, si lo vemos desde la historia. El desecho. En mi caso concreto, aunque los buenos modales dicen que no hay que hablar de uno ni de las enfermedades, pero lo cierto y concreto, yo que siempre me veo en un viaje, sin importarme mucho el dónde llegar, pero sí el acto de viajar, me veo entonces como lo que soy, un hombre que ha cumplido 80 años, descartable incluso para los respiradores, más todavía si pienso que tengo tres bypass en mi corazón y varias otras dolencias que sería un poco casi de miseria nombrar. Desde ese lugar puedo hablar y puedo intentar hasta reírme de mí o despedirme de mí y sentir ya no como propio el dolor ajeno, sino hasta sentir como propio el dolor propio. Por eso unir belleza con espanto, con pestes, lo siento casi un desafío y una necesidad. Y hablar de días de crueldad expuesta es que como me permite ver en un gigantesco espejo donde lo que a veces no veo o no escucho desde lo físico cobra una dimensión que no me permite decir no veo, no siento, no sé. Sí sé lo que está pasando. Sí sé en qué momento del viaje estamos transitando. Como tengo miedo de perderme en las reflexiones y de que el tiempo para un hombre lento como soy yo no me alcance, me planto primero desde lo que más hago y más amo, que es la palabra que busca la belleza. Y desde ese lugar he intentado pensar el tema de la pandemia y de la peste, y me permito leer un pequeño poema que he escrito y que creo circula por varias redes. Se llama Coronados. Hemos coronado a la peste, pura materia de dolor, y el espanto nos ata, prohíbe llevar coronas a los muertos. Tristes los muertos,
nunca tan solos en su sola soledad. ¿Alguien plantará flores para la mañana que tanto se retrasa? ¿Quién recogerá las flores de hoy, ya sin luz, en la noche del horror? Los mismos que coronaron ayer de espinas a los Cristos, coronan con pandemias de hambre a los pobres Cristos de hoy. Peste y hambre. Dura viene la mano, sin gloria. Dame tu mano, o mejor, tu alma, que nos contagie la conciencia, que nos salve la ternura. La vida sin el otro no vale la vida. Siento que no es pensable para mí un mundo sin belleza, pero sí es pensable un mundo sin peste. ¿Quién trajo la peste? ¿Cómo llegamos a ella? ¿Desde dónde salimos? ¿Cuál será el barco que nos lleve? ¿El puerto que nos aguarde? ¿O será siempre un puerto que se aleja como el horizonte? Lo cierto es que decían los antiguos, y tengo la certeza de que había allí verdad. Lo justo siempre es bello. Lo bello siempre es el bien de todos. Hemos entendido y practicado la política como una forma más bien de administrar la vida, o administrar las instituciones de la sociedad, o administrar la sociedad, o administrar la miseria, o administrar el dolor social, que es una de las formas con que se corporiza la miseria. La pregunta es, renunciar a la política suele ser una forma de abrir las puertas a las formas más horrorosas del autoritarismo humano que hayamos conocido como sujetos, como seres sociales. Pero también es cierto que estas pestes, gigantes espejos de la realidad social, desnudan sin misericordia, la fractura queda bien expuesta, que esta forma de administración no lleva más que al desastre a esta altura del capitalismo expuesto como la mayor peste de la historia. Habrá que construir la mañana,
¿Qué sabemos? Que no queremos más de la noche. ¿Y cuál será la mañana? Esta forma en que vivimos, esta reproducción material de la existencia, como enseñaba Marx, es la forma de imponer la muerte como sentido de la vida. Habrá que construir la vida para la vida. Ese es el gigantesco desafío. La muerte por fuera de lo normal de la muerte, como diría el viejo Aristóteles, todo nace, crece, se desarrolla y muere. La peste irrumpe ese creyendo aristotélico. No Queda un lo minuto, Vicente. para el bien, sino lo irrumpe para el desastre. El desafío está abierto y en el viaje a las estrellas hay espacio para todos. Muchas gracias, Vicente. Bueno, hemos concluido las exposiciones de todos los compañeras y compañeros, con lo cual, como habíamos quedado antes, si es posible que puedan hacer preguntas o algún comentario por chat, todos los compañeros que estamos acá pueden leer el chat, si no yo lo reformulo y se lo replanteo a los compañeros expositores, pero bueno, también podemos hacerlo entre todos. Hasta ahora no aparecieron preguntas. No. Héctor, quizás vos, mientras tanto, si querés comentar algo. Por ahora no me sale nada, pero me parece que para Alfredo hay una pregunta acá de Silvia, tengo entendido. Dice, ¿será que debemos de construir lo socialmente impuesto? Bueno, ahora veo que en cascada aparecen un montón de preguntas, así que bueno, muy brevemente a Silvia, sí, por supuesto. Yo hago una diferencia que ya a esta altura de, no sé si es original o no, entre mandato y deseo, ¿no? Con una trampa que es el deseo del mandato. La cuarentena es un mandato. Hay mandatos yoicos y mandatos superyoicos. O sea, el mandato yoico lo podemos llamar necesidad. El mandato superyoico es simplemente para jodernos la vida, lo cual se ha logrado durante siglos. El problema es justamente de construir algunas cuestiones. Por ejemplo, antes de la cuarentena, todo lo virtual era vivido como una forma de escapismo, como que estaba mal, como que había que hacerlo presencial, que el demonio era Facebook, que el demonio eran las redes sociales, que el demonio era la masturbación, que el demonio eran estas redes para conocer gente. No voy a decir los nombres para que no crean que las uso. Y ahora todos esos demonios ahora son los dioses. Ahora hay que recurrir a eso. Eso es lo que nos va a salvar. Bueno, una de las cosas que hay que construir es eso. Justamente, y colgándome de Vicente, que tiene espaldas para eso, evidentemente, si no volvemos a apostar a los vínculos, a la trama vincular, y el vínculo es aquello, esa huella que queda después de un encuentro,
el encuentro presencial, habrá vacuna contra el virus, pero no habrá ninguna posibilidad de eliminar la lógica que esta pandemia nos incrustó. Insisto en la idea de la solución final, porque todos dijimos alguna vez que Alemania perdió la guerra, y ahora sabemos que no, que el que ganó la guerra fue el nazismo. Gracias, Alfredo. Hay una pregunta que sospecho que, digamos, no es directamente para Vicente, pero se engancha con lo que había planteado Vicente, que es la superación de lo que él dijo que es la verdadera peste del capitalismo. La pregunta dice, ¿qué formas podemos darnos para avanzar en la resistencia e incluso en la revuelta? Que se pueden avisorar en estos momentos. Y se puede enganchar con otra pregunta que es, che, ¿lo comunitario puede ser virtual? Bueno, creo que es muy importante que la gente joven que nos acompaña en este encuentro participe activamente. Yo, si me lo permitís, Héctor, le pediría a Sonia, que sé que está preparada para estas lides, que sea ella, ya que no hay una invitación directa a mí, para que se haga cargo y conteste. Así todos aprendemos de lo que tienen que tomar la posta en estos tiempos. Sí, lo dejamos en la boca de Sonia, si me permite. ¿Me reformulás la pregunta, porfa? La pregunta que aparecen 2 o 3 preguntas es, ¿qué formas de resistencia nos podemos dar para superar justamente lo que de alguna manera Vicente planteó como que la verdadera peste es el capitalismo? Sí. ¿Qué forma de resistencia en este momento? Cómo plantear, cómo pensar también la revuelta y en última instancia si lo virtual puede ser comunitario o si hay algún comunitario virtual. Bueno, empezaría por la última, si hay algún comunitario virtual, me parece que la pregunta hoy. Nosotros que trabajamos con personas que están en una situación de reclusión, siempre la idea es cómo hacer que esas personas en situación de reclusión estén también de alguna forma participando de la afuera. Y nosotros desde nuestro pequeño proyecto lo que estamos haciendo son propuestas artísticas pequeñísimas. Ahora, es concreto lo que estoy diciendo, son propuestas pequeñísimas. Yo no sé, no podría decir si existe la posibilidad de una virtualidad grupal. Esto es grupal y es virtual. Ahora, ¿es grupal? Esa también sería una pregunta, que también la tiro. ¿Sí? Estamos aglomerados, amusados, pero ¿es una grupalidad? ¿Hay una mutua representación interna? No. Ahora, sí, hay una virtualidad y un encuentro, hay un tiempo y un espacio hoy, pero no más que eso. También tiro la pregunta, ¿eh? No tengo respuesta, tengo preguntas también, tengo muchas preguntas, me surgen muchas preguntas. Esa es una, ¿cuál era la otra? No tengo para anotar, por eso te pregunto. Creo que englobaste ambas en tu intervención. Hay otra pregunta que hace otro compañero, Hugo, si compartimos como que en este momento el enemigo, es decir, el capitalismo, está en la lona. Es decir, que la gravedad de la situación sanitaria y tal vez a partir de lo sanitario que se ha desplegado a otros ámbitos, que hay una crisis económica, crisis social, si este es el momento, si es un momento, si es la hora, o es ahora o nunca, creo que he puesto, lo que traducido en viejas maneras de decirlo es, si esto también desde el punto de vista de los poderosos se plantea como una situación que no la pueden sostener, como un aspecto de una crisis revolucionaria. Bien.
Yo puedo decir un poquitito ahí y le doy así la palabra a Alfredo, que va a tener mucho para decir en relación a eso. Diría lo que considero. Un virus no va a hacer lo que debe hacer la gente en la calle, y eso ya lo ha dicho un filósofo coreano que anda circulando. Eso creo. Es la gente en la calle la que tiene que construir el poder y tomar el poder. Y sí me parece que el capitalismo rápidamente toma el virus y nos lo va a devolver o nos lo está devolviendo en forma de represión, en forma de hambre, en forma de redistribución de la riqueza, en la forma de un nuevo contexto político-económico en el que se distribuyan el poder. Eso chiquitito diría, y le paso la posta a Alfredo. Alfredo, ¿quieres decir algo? Caro, Vicente. Yo creo que cuando yo hablaba de solución final, me refería a solución final del capitalismo. En realidad son soluciones finales. Yo creo que antes de que apareciera el virus, ya el capitalismo estaba en una etapa deflacionaria, con una crisis de productividad y pensemos, la deuda externa de Estados Unidos, y en una situación de necesidad absoluta de reducción drástica de mano de obra. Acá lo que va a haber, además, esta idea de trabajar desde la casa llegó para quedarse, se van a desmantelar grandes fábricas, y creo que ha sido el gran momento, la gran excusa como para adaptar el desarrollo tecnológico robótico es una flexibilización laboral impensada hace 3, 4, 5 años. Entonces, en ese sentido, creo que lo que para nosotros es un terrible problema, para la cultura represora, capitalismo financiero, que no se lo debe oponer al productivo, porque también hay una trampa, ¿no? El capitalismo productivo es bueno, el capitalismo financiero es malo. No, es un incesto entre ambos. No. El problema es la apropiación que el capitalismo hace de la mano de obra y que transforma al sujeto, a la dignidad del sujeto, en simplemente mercancía mal paga. Punto. Entonces, yo creo que han descubierto algo fenomenal, que la represión, que además se sigue haciendo a través de la policía, pensemos lo que pasa en todos los barrios humildes, en las cárceles, con los motines y demás, donde ahí no hay cuarentena que valga, porque también la cuarentena está atravesada por las clases sociales. Entonces, evidentemente, a partir de ahora ya, con que digan, hay un rebrote, piensen lo siguiente: el primer dirigente que diga, parecería que hay un rebrote del corano, ya todo el mundo está de nuevo en la casa. Por lo tanto, evidentemente, olvidémonos de las paritarias, olvidémonos de todos a la plaza, olvidémonos de todo el poder a los soviets, y evidentemente lo que más me preocupa no es la maldad de los malos, sino la complicidad, ingenuidad o cobardía de los buenos. Para que no crean que no quiero hacerme cargo de las cosas que durante muchos años, sin excepción, he escrito y he difundido en mis 50 años de docente universitario. Y yo creo que en cada momento histórico, cada generación tiene que enfrentar la peste de su época. La conciencia, las emociones, las pasiones construyen sensibilidad y construyen, insisto, conciencia crítica. Yo creo que toda persona que vive históricamente bajo el capitalismo que es una forma económica, cultural, política, moral, religiosa, lingüística, tiene todas las formas. Quien en su momento histórico no enfrenta al capitalismo, más allá de lo que diga, más allá de lo que quiera decir como verdad,
Lo cierto es que es parte de ese capitalismo. De una y mil formas lo consiente, lo apaña y lo reproduce. Saber lo que es el capitalismo, sentirlo en el cuerpo, hacerlo vivo en la conciencia, demanda que en cada época, cada generación, teniendo en cuenta las relaciones de fuerza, pero no escapándose ni tapándose detrás de las relaciones de fuerza, tiene que enfrentar al capitalismo, porque no hay otra muerte en la vida que vivir en el capitalismo. Lo demás es lo que yo pienso, son formas de, digamos, de escaparse a la realidad, de taparse los ojos, cerrarse los oídos, llorar bajo la almohada, pero las almohadas no son para llorar, sino para soñar, y los ojos no son para cerrarlos, sino para mirar la belleza del mundo. Y en el capitalismo no hay belleza. En el capitalismo no hay amor, no hay conciencia de la vida. Todo es avaricia, todas son pasiones tristes. Hay que responderle con los actos y que se tenga presente las relaciones de fuerza, todo eso es cierto, pero siempre va a haber dificultades, porque el capitalismo es el poder y siempre es difícil en cada época enfrentar al poder. Lo que sí creo, para que nadie quede confundido, que no estoy diciendo que hoy hay que enfrentar al capitalismo con las mismas formas que lo enfrentó mi generación. Yo estoy diciendo que en cada época, con las fuerzas, con el pensamiento, con los propósitos, con las propuestas, con la organización, con el lenguaje, con lo que se dé en cada época histórica, hay que enfrentarlo. Lo que no se puede es no enfrentarlo. Basta de mentiras. No enfrentar al capitalismo es ser reproductor del capitalismo. Esto es lo que pienso. Si lo toman bien o lo toman mal es cuestión de cada uno. Yo ya no tengo tiempo para decir cosas a medias, porque además los que me conocen o los que me han leído saben que a mi manera siempre dije lo que pensaba sin medir las consecuencias. Hay una pregunta para Carolina, pero en general, digamos así, sobre el tema de, bueno, el tema de la organización comunitaria eh, y, digamos, sobre incluso la organización de en pequeñas comunidades, porque esto se vincula como cómo podemos seguir, cómo podemos avanzar en la construcción de no solamente una resistencia, sino de otra manera de organización, de lazo, de vínculo. Como básicamente el tema este de qué nos pueden enseñar las pequeñas comunidades y cómo organizarnos en pequeñas comunidades, si es que es una posibilidad. A veces la noción de comunidad como algo dado o romántico nos confunde y sentimos que no podemos construir comunidad en donde estamos, en las instituciones distintas que poblamos. Entonces a mí me gusta pensar lo comunitario desde lo participativo y desde lo organizativo. Entonces cada quien desde su lugar, cómo podemos generar roles activos en esta transformación de la que estamos hablando. Yo comentaba que la experiencia en San Justo, La Matanza, que abarca los barrios Villa Constructora, Villa Palito y otros, esto viene desde antes de lo virtual.
Es decir, aquí y ahora estamos con lo virtual porque es sobre un tejido que incluye organizaciones, instituciones de la zona y este lugar activo que tienen todas las personas que participan de la experiencia. Entonces quiero aclarar esto como para pensar esto de lo comunitario. Y quiero sumarme a lo que se viene diciendo en relación a esto que está pasando, y esta idea de que a veces la comunidad virtual, porque existe este concepto, como si pudiera subsumir todo, y no es nuestra realidad. Yo ayer, mientras me bajaban ideas para compartir sobre esto de este discurso de la infección o de lo infectado, tuve que ir al comedor porque se quedó sin comida, a llevar donación de comida, porque si pensamos solamente el aislamiento y la protección, que cada quien se proteja de la infección, no pensamos la afección y la salud desde una perspectiva integral y de la organización comunitaria. Entonces, las personas que yo acompaño comen de ahí, bueno, soy un actor social, todos somos actores sociales de distintos grados y modos en los que se construye comunidad. Y a mí me parece que eso es lo que nos va a dar la posibilidad de subvertir cierto orden instituido y nos va a permitir crear otras formas. También comparto la pasión alegre de la esperanza. Me parece que aún en estos tiempos, quizás sobre todo y en la medida en la que podamos, sin dejar de conectar afectivamente con el dolor, necesitamos mirar más allá y mirar al lado. Un compañero psicólogo comunitario que se llama Omar Barrault filmó un video desde el centro de salud donde trabaja, donde justamente decía a vecinos y vecinas en Córdoba que recordaran que el aislamiento social implicaba cierta distancia física, pero que era importante a lo lejos y con barbijo preguntar quizás a algún vecino o vecina si necesitaba algo. Bueno, no quiero extenderme, pero por ahí va. Héctor, ¿me permitís un segundo? Sí, por supuesto. Tomando un poquito lo que está surgiendo, yo creo que nosotros, todos los que estamos acá, que somos muchos, no sé si somos una muestra representativa del universo. Vicente decía que en el capitalismo no hay belleza, y asumiendo el riesgo de disentir con Vicente, que ya lo he padecido muchas veces, diría que sí, que hay belleza, y esa belleza tiene dos nombres: publicidad y consumismo. La fascinación del último iPhone, por ejemplo, o del mejor hotel, o del mejor resort, o del mejor turismo y demás. El capitalismo es la mejor fábrica de beneficios secundarios en la historia de la humanidad. Y por lo tanto, me acuerdo de Mar del Plata, hay gente de Mar del Plata acá presente, que yo di un seminario llamado Odiar al capitalismo. Uno de los problemas graves que tenemos ante el virus es que, si bien luchamos contra el capitalismo, las masas, por así decirlo, de la misma manera que Wilhelm Reich dijo que las masas deseaban al fascismo, las masas aman al capitalismo, e inclusive las clases medias, porque la gran aspiración de los humildes es ser clase media, y la clase media quiere ser clase alta, y la clase alta quiere estar en la revista Forbes, y así todos vamos para arriba cuando el 80% está para abajo. En ese sentido, creo que una forma de resistir es resistir al beneficio secundario del capitalismo, que transforma la necesidad en demanda artificial. Y eso lo ha logrado hasta el día anterior, aún hoy lo está logrando, ¿no es cierto? Sigue habiendo propagandas de productos, los bancos siguen proponiendo cuentas maravillosas a todos los clientes. Hay que destruir el sistema financiero tal como está, hay que nacionalizarlo rápidamente, ya lo hizo el primer Perón, digo porque hubo varios Perones en la época, pero el primero lo hizo. No hay otra forma. El capitalismo triunfa no solamente por el terror que impone, sino también por el amor que propone. Y esta idea del esclavo que ama a su amo, desde el Imperio Romano, recuerden los esclavos, los gladiadores que morían diciendo morituri, te saludan, o sea, los que van a morir te saludan,
Yo no sé, porque si el César me obliga a morir, lo voy a saludar. Bueno, Espartaco, que no se midió en la correlación de fuerzas, como bien dice Vicente, resolvió no saludarlo e inauguró una rebelión que todavía recordamos. Yo creo que es una buena práctica hacer grupos de autoayuda para empezar a odiar al capitalismo, porque realmente es una fábrica de beneficios secundarios. Lo último, hay mucha gente, alguna bien intencionada, otra no tanto, que es furiosamente antiimperialista, pero no es anticapitalista. Y eso es una contradicción paralizante. No se puede ser antiimperialista sin ser anticapitalista. Hay una pregunta que dice que ¿qué podemos hacer más que quedarnos en casa si no podemos salir también, ¿no? Ahí yo quisiera, si puedo, un minuto, que es lo siguiente. Estamos en una crisis sanitaria que ha desbordado a una crisis sistémica, económica y demás. Y la lucha contra el capitalismo hoy, en este momento, digamos, tenemos que como elaborarla porque no está clara cómo realizar los medios, podemos llamarle así. Pero comienza a ser urgente en este mismo momento una medida que creo que es posible dentro del capitalismo, del Estado capitalista, y sin embargo puede herir de muerte, no, herirlo, y que es como una medida comunitaria, como una política comunitaria, es pedir y exigir el ingreso mínimo ciudadano para todo el mundo. Esto, a diferencia de lo que plantea el Papa, que es un salario universal, el ingreso mínimo ciudadano no se plantea en contraprestación de ningún trabajo, sino por el solo hecho de ser una persona en este mundo. Y en este sentido, desengancha las necesidades vitales, lo necesario para poder vivir, de tener que trabajar de manera asalariada, que es el verdadero esclavismo de nuestra época. Romper con el salario. Creo que este es un punto clave de salud incluso, porque quien no puede vivir, no puede comer, no tiene lugar donde vivir, no puede estar saludable mínimamente, en las condiciones mínimas de salud. Creo que este me parece que es una reivindicación que tenemos que levantar desde el encuentro plurinacional de un ingreso mínimo ciudadano por el solo hecho de vivir, en este caso en nuestro país, en este país. Además, más allá de las formas organizativas que tenemos que darnos y nos daremos a medida que vayamos saliendo de la cuarentena. Son las prácticamente y media, y según los cálculos que habíamos planteado es ir cerrando, con lo cual me parece que yo le daría, si se puede, 1 minuto, 2 minutos a cada uno de los expositores para ir cerrando esta noche e ir, en lo posible, dejando abierto también cosas para una próxima reunión. Así que si les parece, arrancamos con el mismo esquema que arrancamos, que es Sonia, Caro, Alfredo y Vicente, y vamos cerrando. Eso, ahí está. Pensaba en las resistencias, ¿no? En la resistencia, en los intersticios del poder. ¿Cómo darlos aún hoy en la virtualidad? No sé si se pueden dar en la virtualidad. Quizás debamos esperar un tránsito para poder salir a la calle y encontrarnos. Pensaba también en algo que estuvieron diciendo, que no existe la posibilidad de salud si no hay comida y afecto, y todo eso hoy desde la virtualidad se pierde. Pienso en los niños hoy, pienso en los jóvenes y en los adolescentes, soy docente, y en este sistema educativo que nos está agobiando a nosotros docentes, intentando que sostengamos algo que es imposible y sostener un sistema que se cae.
esas líneas de fuga se me aparecen en este momento. Gracias, Sonia. Caro. Bueno, creo que hay mucho por hacer. Quizás en este momento sí, lo virtual puede ser un modo de enlazarnos de forma inteligente, pero tiene que también pensarse en función de los territorios. Así que yo creo, y quiero valorar el trabajo del espacio de comunicación del Encuentro Plurinacional de Prácticas Comunitarias en Salud, que trabajó muchísimo para generar esto, y esto que hoy podemos hacer quizás pueda brindar los lazos para lo que sea necesario en este momento, y así como digo esto, también todo el trabajo de la mesa que se sostiene para que el encuentro, más allá de que no sepamos cuándo va a ser presencial, cuándo va a llegar ese abrazo presencial, que a través de las voces podamos enlazarnos. Me parece eso súper fundamental. Por otro lado, bueno, unos chivos, repito lo que había compartido antes, en el Facebook de Sala de Salud Almafuerte pueden encontrar el gran poema, y ahí están también las consignas que utilizamos y algunas experiencias de trabajo en arte y salud. Están también un artículo que escribimos hace poco en revista Argus, y un enlace musical que se llama Fuerza Dulce, para escuchar algo de música y que mantengamos la pasión alegre atenta, porque es súper necesaria, es súper importante cuidarnos. Vuelvo a decir, y ahí escribí en el chat, que quien quiera recibir compartir en relación a estas cuestiones del discurso de la infección, digamos, que está incluido en algo mayor que es lo afectivo y la afección, me gustaría compartirlo. Y también invitar a las personas a que se sumen a las mesas de trabajo que está desarrollando el Encuentro Plurinacional de Prácticas Comunitarias en Salud, para que en conjunto podamos encontrar qué hacer, porque hay mucho por hacer. Gracias, Caro. Alfredo. Bueno, me sumo al enorme placer de haber estado acá. Yo creo que el Encuentro Plurinacional es un colectivo es un grupo con una estrategia de poder, y creo que es un colectivo que funciona en este momento en una plataforma virtual. No deja de ser colectivo por eso. Es malo, podemos mantener la plataforma virtual más allá de que podamos recuperar la plataforma presencial. Así que en ese sentido no veo ningún obstáculo. En relación a la renta universal, sí, se está hablando mucho de eso. En su momento se habló de la tasa Tobin, y pensemos que hace mucho más de 10 años, Olmos, el investigador, sentenció que la deuda era ilegítima. Mejor dicho, hizo un trabajo, y el juez Ballesteros sentenció que la deuda argentina era ilegítima, era odiosa, era una estafa. Y sin embargo, aún hoy, y mucho antes del virus, seguimos pensando en cómo se paga la deuda externa y cómo se paga la deuda externa. Yo creo que para herir al capitalismo, como bien dice Héctor, por ahí no de muerte, pero dejarlo un poquito, tenemos herramientas. Una de ellas principalmente escapar de los circuitos financieros internacionales, que más allá de que puedan extender los plazos, como ya escribió Galeano hace tantos años, seguirán siendo nuestras venas y nuestras arterias abiertas. Bueno, muy contento por este encuentro. Gracias, Alfredo. Vicente. Bueno, no he elegido esta manera de luchar. Me lo impuso la realidad. Pero la realidad no me impone el irme de la confrontación. Es una decisión personalísima, y a la vez es una decisión en la cual me siento parte de un colectivo que está en formación. Pero ¿acaso nuestra vida no es siempre estar en formación? Me hubiera gustado, como mi generación, de hasta el último día en que yo pueda pelear con otras armas más propias de lo que es también mi forma de ser,
mi propia construcción subjetiva y social. Mi maestro Pichon Rivière decía la importancia que para que exista un grupo, un proyecto, una tarea, el poder mirarse en los ojos, tocarnos, abrazarnos. Todo de eso no se puede. La pregunta es, ¿no se puede? Y ahí está. Yo creo que por encima de lo vulgarmente llamado materialismo, que es mucho más profundo, y ya los maestros del materialismo, pienso en Marx, pienso en Hegel, lo explicaron bien, la realidad concreta es que todo es en definitiva lo que uno quiera hacer y lo que uno haga en pos de concretar ese hacer. No está perdida la pelea, aunque nos toque pelear en terreno que no era el que hubiéramos elegido. Aunque no pueda tocar el cuerpo del otro, al enemigo con toda la fuerza que es el capitalismo, habrá que seguirlo combatiendo. Y si podemos abrazarnos realmente en la pelea, bien. Y si no, soñaremos esta noche que hoy aquí hemos tenido un espacio de abrazo real y gigantesco. Como alguna vez dijera Shakespeare, nada hay tan material como los sueños. Muchísimas gracias, Vicente. Bueno, vamos a ir terminando acá. Les recuerdo a todos los compañeras, compañeros y compañeros que están presenciando que el encuentro de prácticas plurinacionales en prácticas de salud se va a realizar este año en noviembre, sea como sea, en forma presencial, en forma virtual, lo vamos a construir. Ya estamos construyéndolo, realizando prácticas en distintas maneras, se han constituido mesas, hay una mesa ejecutiva que reúne a referentes de todas las mesas, y hay distintas mesas trabajando, mesas del arte y salud, mesas de formación y prácticas territoriales, mesas de consumo problemático, mesas de salud mental comunitaria. No tienen más que hacer que entrar en la página de www.saludcomunitaria.net o bien continuamente van a ir recibiendo información al respecto. Con lo cual, no tiene más que ponerse en contacto para participar de alguna manera en que ustedes puedan participar. Vamos a cerrar así, con lo cual les mando un enorme abrazo y saludo a todo el mundo. Y bueno, nos veremos la próxima. Muchísimas gracias. Y abrazos, Héctor. Gracias. Abrazo fuerte. Gracias. Chao, hasta la próxima.